¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Emanuel Martínez y en esta ocasión les presentaré un instrumento de evaluación psicológica que es el WSA. Se trata de un instrumento de evaluación de estilos de trabajo, una herramienta que se puede usar por profesionales e individuos para el desarrollo de la carrera laboral. Esto se logró con la orientación de construirla sobre la taxonomía de una red de identificación de ocupaciones en Estados Unidos, que es la ONET, y creando una medida multidimensional de rasgos de personalidad relacionados con el trabajo, que sea accesible al momento de usarla, calificarla e interpretarla. Se trata de una medida que proporciona información útil sobre el individuo que se puede aplicar para una variedad de decisiones ocupacionales. Además, quisiera comentarles que tuve la oportunidad de participar en el proyecto de traducción, adaptación y validación que fue solicitada por la editorial Manual Moderno. Es una prueba que ustedes pueden encontrar directamente en la plataforma de esta editorial para su adquisición. Les hablaré de este instrumento de evaluación de estilos de trabajo que tiene un enfoque muy particular y que ha resultado útil y que ha presentado ciertos resultados en México. Esto desde un enfoque práctico en donde les ayude a solucionar problemas, les ayude a tomar mejores decisiones respecto a las personas en diferentes ámbitos de las organizaciones, ya sea para algún proceso de recursos humanos, de gestión del talento humano o de capital humano. Recordarles lo que decía Kurt Lewin desde 1951, que no hay nada tan práctico como una buena teoría. ¿Qué son los estilos de trabajo? Son características que describen los requerimientos de personalidad críticos, es decir, van a ser los más importantes que estén asociados y que puedan predecir en gran medida los resultados de las personas en la ocupación o en el puesto que están desarrollando. ¿Cuáles son los antecedentes de esta prueba? Por un lado, se trata de una prueba de personalidad, de evaluación de rasgos de personalidad. Y sus antecedentes son el modelo de 5 factores de personalidad, el inventario de personalidad de Hogan y el cuestionario de personalidad ocupacional. De tal forma que se trata de un instrumento en donde vamos a evaluar estos rasgos de personalidad claramente orientados hacia el trabajo. Por otro lado, les hablaba de esta red de información ocupacional del trabajo, la ONET, que esta red provee información sobre más de 1,100 ocupaciones en un formato que se puede consultar en línea, proporciona requisitos de trabajo con base en habilidades, lo que permite a los usuarios explorar las trayectorias profesionales y evaluar grupos de ocupaciones que requieren de la misma serie de habilidades que pueden ser transferibles entre ellas. La información que proporciona esta red de información ocupacional en el trabajo, ONET, está organizada en diferentes dominios que son los que se toman como base para desarrollar el instrumento de evaluación de estilos de trabajo. Y también se consideran las características que el antecedente inmediato es el diccionario de puestos ocupacionales del gobierno estadounidense, en donde se toman todas las características de las diferentes ocupaciones, así como de los diferentes puestos que en ese momento existían, de tal forma que tenemos un instrumento de personalidad orientada al trabajo a partir de funciones interrelacionadas en diferentes ocupaciones y puestos, tomando en cuenta características particulares
que se observan directamente en el trabajo. Por otro lado, las características que tiene el instrumento son de una utilización accesible. Es un instrumento de autoaplicación. También al tener esta versión electrónica, se realizan de manera automatizada los cálculos de calificación de la prueba para ya obtener los puntajes procesados, y también es de autointerpretación en el sentido de que la plataforma tiene un algoritmo que, a partir de la configuración de respuestas, calificación y resultados de cada individuo, arroja una interpretación básica que puede servir de base para el profesional de las organizaciones, que va a hacer una interpretación mucho más especializada. En México, por nuestra parte, tenemos el CONOCER, que es esta institución que se dedica a desarrollar los estándares de competencia de las diferentes ocupaciones y puestos de trabajo en México. Sería el equivalente a la ONED en Estados Unidos. Por ejemplo, un estándar de competencia que aquí yo les señalo es el de administración de las personas en las organizaciones, que cuenta con su código particular, su título, que además señala diferentes datos de su diseño, desarrollo e implementación, y que además señala este grupo de ocupaciones, puestos o otros estándares de competencias que están relacionados, como por ejemplo el de directores y gerentes en servicios financieros, administrativos y sociales, coordinadores y jefes en áreas de servicios financieros, administrativos y sociales, especialistas en ciencias económico-administrativas y auxiliares y técnicos en ciencias económico-administrativas, ciencias sociales, humanistas y en artes. Además, señala los diferentes elementos que son necesarios para cumplir con este estándar de competencia. En este caso, el estándar de competencia sobre administración de las personas en las organizaciones señala 4 elementos. El primero es establecer los términos de la relación laboral individual o colectiva referente a los contratos. El segundo, realizar el pago de nómina, prestaciones y compensaciones. El tercero, implementar la normatividad laboral de la organización a nivel federal y local. Y el cuarto, gestionar la terminación del vínculo laboral. De tal forma que tenemos de manera central los procesos de recursos humanos, de gestión del talento humano o de capital humano. Además, para cada uno de estos elementos, señala actitudes, hábitos y o valores que estarán claramente aterrizados para cumplir con estos elementos del estándar de competencia. Por ejemplo, el de responsabilidad. ¿Cómo se aterriza en este estándar de competencia en particular? La manera en que realiza el reglamento de seguridad e higiene y el reglamento interno en apego a la Ley Federal del Trabajo y a la normatividad de la organización. Es decir, que cumple con esta función de realizar estos 2 reglamentos, teniendo el conocimiento y teniendo la responsabilidad de apegarse a la Ley Federal del Trabajo y a la normatividad de la organización. También tenemos el de cooperación en este primer elemento. En el segundo tenemos la actitud, hábito o valor de orden. En el tercero, de tolerancia. Por ejemplo, la tolerancia manifestada en la manera en que el administrador muestra disposición para comprender y atender las diferencias de la contraparte en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. De tal forma que en este contexto particular, la tolerancia se ve reflejada en comprender y atender las diferencias. Y el cuarto elemento, la amabilidad, como la manera en que brinda un trato cordial al colaborador durante la aplicación del protocolo de salida, en este cuarto elemento, al gestionar la terminación del vínculo laboral.
De tal forma que tenemos esta equivalencia o contraparte en México de la ONET, que es el conocer, en el desarrollo de los estándares de competencia, que señala los elementos de desempeño, y dentro de cada elemento de desempeño puede llegar a señalar uno o varias actitudes, hábitos y valores asociados para el desempeño adecuado de este estándar de competencia. Ya en cuanto al instrumento, no se puede aplicar un instrumento que está hecho en otro país sin pasar por un proceso psicométrico de adaptación y validación. Y eso fue lo que se hizo en México. Y fue lo que tuve la oportunidad de participar al dirigir el proyecto de este instrumento por parte de la editorial Manual Moderno. ¿Cuál fue el procedimiento que se utilizó? Apegado a los estándares de la APA y de la AERA, los estándares psicométricos de adaptación y validación de un instrumento a otro contexto sociocultural, en donde el primer paso fue la traducción y retraducción como técnica inicial, en donde un primer traductor tradujo del inglés al español y un segundo traductor tradujo esa versión en español a una versión propia de inglés. Una vez que se tenían estas versiones, se hizo una evaluación de equivalencia, que se trataba de revisar ítem por ítem en cada una de las versiones, desde la versión original en inglés, la versión en español y la segunda versión en inglés, para poder identificar que hubiera esta equivalencia en las diferentes versiones y así asegurar el contenido de cada ítem para generar una primera versión. Una vez que tuvimos esta primera versión, se hizo una aplicación piloto que se refiere a una aplicación a un grupo relativamente pequeño, en donde el objetivo es identificar la comprensión de las instrucciones del instrumento, es identificar la utilización de la plataforma para hacer posibles ajustes en cuestiones técnicas electrónicas y la comprensión de la redacción de los ítems, de tal forma que si hubiera alguna observación por parte de los participantes se pudieran hacer los ajustes pertinentes y después tener ya esta versión con esos ajustes. Y tener una segunda versión que se utilizara para hacer ya un estudio piloto de validez y confiabilidad, en donde este estudio piloto se estableció un tamaño de muestra equivalente al tamaño de muestra que utilizaron los autores originales para hacer su estudio de validación en Estados Unidos. ¿Cuáles son los grandes factores que aborda esta prueba? El primero de ellos es la motivación intrínseca, en donde de manera original se hizo una adaptación del factor de orientación al logro de la ONET, en donde se señala que las personas o los individuos altos en motivación intrínseca van a estar impulsados a avanzar en sus ocupaciones, en sus trabajos, y van a buscar oportunidades para tomar responsabilidades incluso adicionales. Establecen altos estándares para su desempeño y no permiten que ningún obstáculo les impida lograr sus metas. Están seguros de sí mismos y se sienten cómodos expresando sus opiniones en el lugar de trabajo. Este es el primer gran factor del instrumento. El segundo son las habilidades interpersonales, que es una combinación de la orientación interpersonal e influencia social, de los constructos o los factores de la ONET.
en donde los individuos altos en estas habilidades interpersonales van a valorar sus relaciones con los compañeros de trabajo y son sensibles a las necesidades y emociones de los demás. Disfrutan trabajar en equipo y colaborar en tareas. Se pueden sentir cómodos liderando proyectos y tomando decisiones importantes. El tercer factor del instrumento es el ajuste, que prácticamente es equivalente al que señala la ONET, en donde los individuos altos en ajuste permanecen tranquilos, van a permanecer serenos, trabajando en situaciones de alta presión. Reaccionan bien a los cambios en el ambiente de trabajo, es decir, de manera adaptativa, y no permiten que situaciones estresantes afecten de manera negativa su vida personal. Aceptan la crítica constructiva y consideran las consecuencias de sus actos o de sus acciones. El siguiente factor es el de responsabilidad. Estos individuos muestran una tendencia a ser honestos y se apegan a las reglas del lugar de trabajo, producen trabajo que es de alta calidad y en general muestran pocos errores, se les puede considerar como confiables y luchan por mantener los compromisos que establecen con las personas en su trabajo, con sus superiores y con la organización en general. Cabe señalar que este constructo es una adaptación de meticulosidad de la ONET, que claramente está basada en el modelo de los 5 factores de la personalidad. Y finalmente tenemos el factor de solución de problemas. Los individuos altos pueden resolver problemas complejos en una manera lógica, estructurada, y son capaces de priorizar múltiples responsabilidades. También muestran una buena capacidad para pensar en lo que se llama fuera de la caja y trabajan de manera eficaz con mínima supervisión. Este constructo es una adaptación de lo que la ONET llama inteligencia práctica. Hasta aquí tenemos una revisión inicial de este instrumento, sus antecedentes, sus bases y su marco teórico de referencia, el proceso psicométrico de traducción, adaptación y validación, también la descripción de cada uno de los grandes factores o constructos que señala este instrumento. Hasta aquí, deja un comentario, da like al video, comparte el conocimiento, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video, pero sobre todo, disfruten su trabajo y sean felices. De tal forma que podemos tener un panorama sobre este instrumento en cuanto a sus 5 factores de evaluación de estilos de trabajo o de evaluación de la personalidad en los estilos de trabajo, que son la motivación intrínseca, las habilidades interpersonales, el ajuste, la responsabilidad y la solución de problemas. Cada uno de estos constructos va a tener sus propios factores o dimensiones. La motivación intrínseca va a evaluar el logro, la iniciativa, la persistencia, la confianza en sí mismo. Las habilidades interpersonales va a evaluar una tendencia hacia el liderazgo, hacia la cooperación, preocupación por los demás y una orientación social. El ajuste va a evaluar el autocontrol, el manejo de estrés y la adaptabilidad. La responsabilidad en cuanto a cumplimiento, atención al detalle, apego a normas y meticulosidad. Y finalmente, solución de problemas. Va a evaluar la independencia en el trabajo, la tendencia hacia la innovación y el pensamiento analítico. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio de validación en México?
se hizo un análisis factorial exploratorio de cada uno de los constructos del WSA en una muestra mexicana. El constructo de motivación intrínseca obtuvo un resultado unidimensional de sus factores o dimensiones con un buen nivel de porcentaje de la varianza explicada y un alfa de Cronbach en cuanto a su consistencia interna con un índice por encima de lo aceptable. En cuanto a las habilidades interpersonales, también mostró unidimensionalidad con un alto índice de consistencia interna. El ajuste también mostró esta unidimensionalidad y su alfa de Cronbach a muy buen nivel. La solución de problemas, también una configuración unidimensional con un alto alfa de Cronbach, y finalmente la responsabilidad, también con un resultado de unidimensionalidad y un alto nivel de alfa de Cronbach, de tal forma que el instrumento muestra evidencia de validez en una muestra de la población mexicana en cuanto al proceso anterior de traducción y adaptación del instrumento original. Así que tenemos ya dos de los procesos centrales para poder utilizar ya a partir de este momento el instrumento con evidencia de validez y confiabilidad en México. Ahora les mostraré algunos de los resultados que obtuve al hacer análisis con algunas de las variables relevantes. Por ejemplo, con las diferentes áreas de formación, como una forma de agrupar la formación profesional, en donde se compararon 4 áreas. CS, que se refiere a ciencias sociales, HA, que se refiere a humanidades y artes, el siguiente se refiere a ciencias físicas, matemáticas e ingenierías, y la última se refiere a ciencias biológicas, químicas y de la salud. Los resultados de esta primera gráfica sobre la dimensión de independencia muestra que los más independientes al momento de trabajar son aquellas profesiones del área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Podemos hablar de médicos, podemos hablar de biólogos, podemos hablar de químicos farmacéuticos biólogos, de psicólogos, etcétera, ¿no? Dentro de esta área. En cuanto a la dimensión de preocupación por los demás, también esta área de ciencias biológicas, químicas y de la salud, al estar incluidos, por ejemplo, medicina, enfermería, odontología, psicología, son los que muestran los mayores índices de preocupación por los demás, confianza en sí mismo. El área de formación que mostró el mayor puntaje fue el de ciencias físicas, matemáticas e ingenierías. Y finalmente, en cuanto a liderazgo, también el área de ciencias físicas, matemáticas e ingenierías, todas las carreras profesionales que están incluidas en esta área, son los que mostraron un índice de mayor puntaje sobre liderazgo. De tal forma que ya podemos empezarnos a dar cuenta cómo el instrumento tiene la utilidad de identificar estas configuraciones y perfiles, en este caso, profesionales o de formación sobre cada una de estas dimensiones. Ya en específico de formaciones profesionales, por ejemplo, tenemos la dimensión de independencia, en donde ya claramente la carrera que tenía esta tendencia de independencia fueron los psicólogos y las psicólogas, la psicología en general. Y en último lugar, en cuanto a independencia, tenemos la contabilidad, que puede estar relacionada con el quehacer profesional de cada una de estas carreras. En cuanto a la iniciativa,
tenemos que la carrera de administración, o los que estudiaron la carrera de administración, obtuvieron el puntaje más alto en iniciativa. De confianza en sí mismo, las ingenierías, que ya habíamos visto en las áreas, que el área principal, lo que había mostrado puntajes más altos, eran los de ciencias, físicas, matemáticas e ingenierías. Tenemos aquí ya claramente a las ingenierías como los que obtuvieron mayor puntaje en confianza en sí mismo. Y en cuanto a liderazgo, tenemos a los contadores como los puntajes más altos en liderazgo. En cuanto a las diferencias por edad, en independencia, los grupos o el grupo de edad que obtuvo el mayor puntaje fueron los más jóvenes, a diferencia de los adultos de 35 a 54 años. En cuanto a la persistencia, pasa algo muy parecido, en donde a menor edad hay mayor independencia y mayor persistencia. En cuanto a liderazgo, tenemos una relación distinta, en donde los que muestran mayor liderazgo, puntajes de mayor liderazgo, son los de 35 a 54 años, lo que podemos inferir que es un desarrollo que se va adquiriendo, que se va consolidando con la personalidad y con la carrera laboral. Y en cuanto a la adaptabilidad, también encontramos que los más jóvenes son los que tienen altos puntajes en adaptabilidad. De tal forma que si hiciéramos una integración de dos de las variables importantes que vimos por diferencias de edad, adaptabilidad y liderazgo, podemos ver cómo tenemos este comportamiento por estos grupos de edad, en donde se muestra claramente que conforme se va avanzando en la edad, nos vamos consolidando en este rasgo o esta característica de liderazgo, y que conforme avanzamos en edad también nos vamos haciendo cada vez menos adaptables. Esto nos puede ayudar a interpretar de mejor manera los resultados individuales al momento de realizar una evaluación para una persona en nuestra organización. Ahora bien, ¿cómo se califica y cómo se interpreta? Ya habíamos dicho que la plataforma, al ser una prueba electrónica, ya nos arroja un resultado calificado, y también nos da una interpretación básica para efectos principalmente de la comprensión de la persona que ha sido evaluada, para que lo pueda leer, está al nivel de los usuarios, y puede servir de base para el profesional en las organizaciones para realizar una interpretación más profunda. Esta es la tabla que arroja como resultados la prueba. Tenemos un orden desde los puntajes más altos en cuanto a la escala, factor, y del lado izquierdo y por el lado derecho el constructo al que pertenecen. Tenemos los puntajes naturales y tenemos el puntaje percentil, de tal forma que nos da un orden desde las más altas, que las podemos tomar como fortalezas, hasta las más bajas, que las podemos tomar como aquellas áreas en las que esa persona en particular no tiene esa orientación de rasgo de personalidad. En este caso hay que mencionar que no se trata de errores ni se trata de deficiencias, son características de rasgos de personalidad, es una configuración como la tenemos cualquier persona acerca de nuestros rasgos de personalidad, que se pueden ajustar más o menos a un puesto, y eso no quiere decir más que eso. En cuanto a la interpretación, podemos identificar los más altos, en este caso los que obtuvieron en el indicador gráfico que podemos observar, tanto los puntajes naturales más altos como los percentiles más altos. Y también podemos identificar a qué constructo pertenecen principalmente.
De tal forma que tenemos que la tendencia general, principal de este ejemplo, de esta persona, es de habilidades interpersonales. Tenemos dos habilidades interpersonales como la preocupación por otros y el liderazgo dentro de las más altas, pero si seguimos con un análisis un poco más amplio, ya vemos un patrón en donde también tienen una orientación social y una orientación de cooperación. Si esto lo interpretamos de manera general con los dos primeros factores en los que se muestran puntajes altos, como la persistencia y la innovación, pues ya podemos tener un mejor perfil de personalidad de la persona que estamos viendo como ejemplo. Y por otro lado, también podemos identificar aquellos rasgos con los que tiene una menor presencia en este participante. De tal forma que, tomando en cuenta de manera grupal los últimos 6, pero de manera particular los últimos 2, que son los realmente más bajos, que están en el percentil 23 y 31, tenemos tanto una orientación que no corresponde hacia la solución de problemas y hacia el manejo del estrés o del ajuste. Es decir, es una persona principalmente persistente, con una orientación de innovación y habilidades interpersonales, es decir, extrovertida, innovadora, que va a ser persistente, pero que va a tener problemas al momento de enfrentarse a mucho estrés y que requiere de estar en un equipo, de un colectivo, de la interacción social para poder solucionar problemas. Esta sería una forma de interpretarlo que está basado tanto en el manual de la prueba como en mi propia experiencia al momento de hacer aplicaciones e interpretaciones de esta prueba con tanto los sujetos de la validación como también de personas a las que he evaluado para efectos de reclutamiento y selección y de orientación de la carrera laboral. ¿Cuál es el alcance y uso del WSA? Por un lado, evaluar los estilos de trabajo. Es una manera útil, principalmente práctica, eficaz, de caracterizar la personalidad de una persona en el lugar de trabajo. Esto da una ventaja en donde la interpretación de una prueba de personalidad clásica, que se puede utilizar para diferentes ámbitos, tenemos que hacer este puente, esta vinculación como profesionales para dar esta interpretación de cómo se pueden dar estos rasgos de personalidad en el trabajo. El WSA ya nos da ese avance al estar los ítems, las dimensiones y los constructos claramente orientados hacia el trabajo. Podemos identificar tanto fortalezas y preferencias de las personas que se refieren al desempeño o que van a estar claramente orientadas al desempeño sobresaliente en una variedad de ocupaciones. Y sin olvidar que la evaluación psicológica de una persona para los diferentes objetivos que podamos tener, en este caso el trabajo, se tiene que hacer con diferentes herramientas para poder dar una clara interpretación general o un diagnóstico en donde no podemos utilizar solamente un instrumento o solamente una técnica. Se trata de manera integral utilizar diferentes herramientas y técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, que en su conjunto esta prueba puede servir como un recurso importante de exploración de la carrera laboral y también en el área de reclutamiento y selección. También nos ha ayudado a identificar las preferencias de trabajo. Piensen, por ejemplo, en cuestiones internas de crecimiento, en puntos específicos para determinar los planes de carrera en esta orientación de la carrera laboral. Y también, en cuanto al ajuste a un puesto definido,
en esta relación de ajuste puesto-persona, en reclutamiento y selección, tanto para candidatos externos como para candidatos internos. De tal forma que este es el panorama de el instrumento de evaluación de estilos de trabajo que ya está adaptado y validado para su utilización en México, que lo pueden encontrar en la plataforma de Manual Moderno, que tiene una versión electrónica para facilitar su uso, calificación e interpretación. Recordarles que dejen un comentario, que den like al video, que compartan el conocimiento, que se suscriban a este canal, activen las notificaciones. Recordarles que no hay nada tan práctico como una buena teoría, pero lo principal, que disfruten de su trabajo, que disfruten de la vida y que sean felices. Hasta la próxima.